Prólogo. Un extraño frente a su propia puerta. Las puertas de vidrio seguían siendo las mismas. El mismo piso de granito en la plaza de entrada. El mismo letrero de metal pulido sobre la marquesina. Nexora Games. Esas letras que él mismo había aprobado en el diseño original, discutiendo con el diseñador gráfico por el grosor de las líneas. Recordaba esa discusión. Qué extraño. No recordaba el nombre de la mujer que lo había traído al mundo. No, alto ahí. Sacudió la cabeza. El recuerdo se le había escapado otra vez, como un pez entre las manos. Se quedó parado a unos 3 metros de la entrada, mirando fijamente su reflejo en el cristal. Un hombre de 40 años, con una chaqueta gastada que no era suya, con una barba de varios días sin afeitar, con una mirada donde no había confusión, sino algo mucho más pesado. El cansancio de un hombre que lleva demasiado tiempo siguiéndole el rastro a sí mismo. Empujó la puerta. No cedió. El sistema de seguridad emitió un pitido, y desde el mostrador se acercó un guardia. Joven, fornido, con un uniforme impecable que llevaba bordado el mismo logotipo que él había inventado 17 años atrás, en un departamento de un solo cuarto en Seattle, sentado frente a una mesa armada con tarimas de madera recicladas. «El edificio está cerrado al público», dijo el guardia, con educación, pero con firmeza, como se le habla a alguien a quien uno acaba de confundir con una persona sin hogar. «Necesito ver al director general», respondió él con calma. «El director está en una reunión ahora mismo. Si tiene una cita programada, puede pasar por la recepción del edificio de enfrente». «No tengo cita», esbozó una sonrisa. Era la primera vez en mucho tiempo que esa sonrisa se parecía en algo al hombre que había sido. «Pero creo que me va a recibir. Dígale que llegó el hombre que fundó esta empresa». El guardia intercambió una mirada con su compañero. En su rostro no había burla ni maldad, solo esa incomodidad educada con la que se mira a alguien que se equivocó de año. «Disculpe, pero el fundador de la empresa es Derek Collins. Su foto está colgada en el vestíbulo. Seguramente se equivocó de dirección». Él guardó silencio un segundo, y otro más. «Derek Collins es mi vicepresidente», dijo en voz baja. O más bien, lo era. Del otro lado del mostrador se escuchó una risa breve, no burlona, sino de esas que la gente suelta ante algo absurdo, sin querer ser groseros. «Será mejor que se retire», dijo el guardia, ahora con más dureza. «O voy a tener que llamar a la policía». Volvió a mirar su reflejo en el vidrio una vez más. Al hombre parado en el umbral de la empresa que él mismo había inventado, desde la primera línea de código hasta el último logotipo en las camisetas de los empleados. La empresa donde, en ese preciso momento, del otro lado de esas puertas, se estaba llevando a cabo una reunión sin él. Dio media vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Todavía había muchísimas cosas que no recordaba. No recordaba su infancia, ni el sabor de los pasteles de su madre, ni el primer timbre de su escuela. La memoria solo le devolvía fragmentos, como fotografías descoloridas con los bordes borrados. Pero había algo que sabía con total certeza, con esa claridad helada que no necesita pruebas. Esa era su empresa. Y alguien, con mucho método, con mucha paciencia, lo había borrado de su propia vida. Para entender cómo terminó ahí, pobre y sin nadie que lo reconociera, frente a los muros de un imperio que había construido con sus propias manos, hay que retroceder 2 años. Al día en que un viaje de negocios cualquiera terminó por derrumbar toda su existencia. Se llamaba Adam Walker. 17 años atrás, era apenas un programador de un pueblo pequeño de Idaho, que rentaba un cuarto compartido y sobrevivía a base de fideos instantáneos, porque el sueldo de un desarrollador junior apenas le alcanzaba para el alquiler. Su padre había muerto cuando Adam tenía 12 años, y su madre lo había criado sola, trabajando doble turno como cocinera en el comedor de una escuela. Lo único que ella pudo darle fue la certeza de que el esfuerzo nunca es en vano. Esa frase se le quedó grabada para siempre. Trabaja como si nadie te estuviera mirando, hijo. Un día, alguien lo va a notar. Adam escribía su primer videojuego por las noches, después de salir de una oficina donde se dedicaba a proyectos aburridos de otras personas. Era un plataformero sencillo sobre un niño que busca el camino a casa.
Lo subió gratis, sin esperar que nadie lo notara. 6 meses después, ya tenía 2 millones de descargas. Así comenzó la historia de la empresa que, 15 años más tarde, se llamaría Nexora Games, uno de los estudios más grandes del país en desarrollo de videojuegos, motores gráficos y medios digitales, con sede en Seattle, Washington. Adam la construyó desde cero, sin contactos, sin herencia, sin padrinos. Solo con cabeza, terquedad y 10,000 noches sin dormir. El dinero no lo cambió. Seguía recordando los nombres de las señoras de limpieza de la oficina y los cumpleaños de los testers. Respondía personalmente las cartas de jóvenes desarrolladores que le enviaban sus primeros prototipos. Cuando el hijo de algún empleado se enfermaba, Adam pagaba el tratamiento sin hacerlo público. Nunca levantaba la voz, nunca humillaba a nadie. Los que trabajaban con él siempre decían lo mismo. Con él uno tiene ganas de seguir adelante, porque nunca se guarda todo el mérito para sí. La única persona en la que confiaba sin condiciones era su esposa. Se llamaba Christine. Se conocieron cuando la empresa recién empezaba a crecer, cuando él todavía no tenía millones ni oficina en el centro, solo un departamento rentado y una fe terca en su propio proyecto. Christine tenía esa belleza tranquila y bien cuidada que, con los años, no se apaga, sino que se pule cada vez más. Sabía escuchar, sabía guardar silencio en el momento justo. Sabía crear a su alrededor una atmósfera de calidez y seguridad. Adam nunca sospechó que, detrás de esa calidez, se escondía alguien para quien los sentimientos siempre habían sido una herramienta, no un fin. Christine no se casó con él por puro cálculo. Al principio, de verdad estaba fascinada por su energía, por su inteligencia, por lo distinto que era de esos otros hombres que siempre andaban presumiendo futuros millones. Pero con los años, a medida que la empresa crecía y con ella el dinero, el estatus, la influencia, algo en ella empezó a cambiar. Se acostumbró al lujo más rápido de lo que se había acostumbrado al amor. Y poco a poco, ese sentimiento que quizás alguna vez fue real, se fue evaporando, hasta dejar atrás solo una fachada fría, cuidadosamente construida. Adam no lo veía, confiaba demasiado. «Nunca me preguntas dónde estuve todo el día», le dijo Christine una vez, cuando él volvió de otra junta que se había alargado más de la cuenta. «¿Porque confío en ti?», respondió él sencillamente. «Tú tampoco me pides que te rinda cuentas de cada hora». Ella sonrió con una sonrisa rara, que él tomó como ternura. En realidad, era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar que el plan iba a funcionar. Derek Collins había llegado a la empresa 8 años atrás. Un financiero brillante, con un currículum impecable, y ese carisma propio de quien está acostumbrado a caer bien. Adam lo contrató como vicepresidente porque Derek sabía hacer algo que él mismo no sabía hacer. Hablarles a los inversionistas en el lenguaje de los números, sonreír en las negociaciones cuando lo que uno quiere es gritar, sostener esas largas batallas burocráticas que a Adam, francamente, lo agotaban. Christine y Derek se conocieron por primera vez en una recepción corporativa por el 5º aniversario de la empresa. Fue el mismo Adam quien los presentó, tomando orgullosamente el brazo de su esposa. No notó nada, ni la mirada rápida y calculadora que intercambiaron esos dos, ni la naturalidad con la que Derek le besó la mano a Christine, deteniéndose un segundo más de lo debido. Su romance no empezó de inmediato. Primero fueron encuentros casuales en eventos corporativos, después comidas de negocios que Christine mencionaba de pasada frente a su marido. Luego llamadas breves que ella justificaba como reuniones de algún proyecto benéfico. Adam nunca revisó nada, simplemente no se le ocurrió hacerlo. Derek veía exactamente lo mismo que veía Christine. Una empresa enorme, impecablemente construida, que legalmente le pertenecía a un solo hombre, confiado y honesto, que jamás firmaba un contrato sin estar plenamente seguro de la honestidad de la otra parte. El único problema era que Adam Walker estaba vivo, sano, y tenía el control total de todo lo que había construido. «No podemos simplemente dejarlo y quedarnos con nada», dijo Christine una noche, en el departamento que Derek rentaba específicamente para sus encuentros, en otra zona de la ciudad donde Adam nunca ponía un pie. «El divorcio me deja con el departamento. Necesito la empresa. Necesitamos la empresa». «Divorciarte de él no sirve», coincidió Derek, encendiendo un cigarro junto a la ventana.
Mientras esté en pleno uso de sus facultades, ningún juez, ningún notario va a permitir que te transfieran nada serio. Es demasiado cuidadoso en los negocios, aunque en la vida personal sea demasiado confiado. ¿Entonces qué? Necesitamos que desaparezca temporalmente de la administración. No para siempre, solo que quede fuera de juego el tiempo suficiente para que arreglemos todo. Un accidente, un coma, algo que le impida físicamente manejar la empresa y firmar documentos. Y de ahí en más tendremos tiempo. Christine se quedó callada un largo rato, mirándose la ventana oscura. No quiero que le pase algo de verdad, dijo finalmente, y en esa frase estaba tal vez lo único que le quedaba de la persona que había sido. Solo quiero mi vida, la que me merezco. Nadie está hablando de matarlo, dijo Derek con calma. Solo un accidente, pequeño, controlado. No eran villanos impulsivos de una película barata. Eran personas que llevaban meses pensando cada paso, calculando cada riesgo, consultando con cautela, a través de intermediarios, con abogados que jamás sabrían el verdadero propósito de sus preguntas. El plan se fue armando lentamente, pieza por pieza, como un rompecabezas. Solo faltaba encontrar la última pieza. Alguien que ejecutara ese accidente controlado y que bajo ninguna circunstancia jamás pudiera relacionarlo con sus nombres. Se llamaba Neil Graham, un camionero de 46 años, con más de 20 años recorriendo carreteras al volante de un tráiler Peterbilt. Un hombre de manos cansadas y ojos bondadosos donde llevaba tiempo instalada la angustia. A su hija Paige, que apenas tenía 7 años, le habían diagnosticado una rara enfermedad de la sangre. Los médicos hablaban con cuidado, midiendo cada palabra, pero Neil entendía perfectamente, sin necesidad de rodeos. Sin una operación urgente y costosísima en el extranjero, la niña no llegaría al verano siguiente. La cifra que mencionaban las clínicas, $200,000, era sencillamente inalcanzable para un camionero, sin importar cuántos años trabajara sin descanso. Vendió el remolque viejo de sus padres en las afueras del condado. Pidió prestado a todo el que pudo. Consiguió un segundo trabajo por las noches. Aún así, seguía sin alcanzarle, y por mucho. Fue entonces cuando, a través de un intermediario que se presentó simplemente como Frank, sin apellido, sin más preguntas, le llegó una propuesta. «Hay un trabajo», le dijo Frank en un restaurante de carretera, donde lo había invitado sabiendo perfectamente lo de su hija, lo de sus deudas, lo de su desesperación. «Sencillo. Vas a tener que provocar un accidente de tránsito con un auto específico, en un momento determinado, en un tramo específico de la carretera. Nadie va a salir gravemente herido. Los autos de hoy en día protegen muy bien al conductor en un choque lateral a esa velocidad. Esa persona solo necesita quedar fuera de circulación por unos meses. ¿Entiendes? Simplemente salir del juego. Una historia familiar complicada, un divorcio, eso no te incumbe. A cambio vas a recibir el dinero suficiente para la operación de tu hija. Y todavía te va a sobrar. Queridos amigos, permítanme interrumpir un momento nuestra historia. Si este relato ya está tocando algo dentro de ustedes, apoyen el canal con su like y su suscripción. Para mí esto no son solo números. Es una señal de que estas historias de vida real hacen falta y que encuentran a quienes las necesitan escuchar. Y me encantaría conocerlos un poco más. Escriban en los comentarios su edad, porque detrás de cada número hay toda una vida, con sus propios recuerdos, sus victorias y sus pruebas. Gracias por acompañarme. Y ahora, seguimos. Neil se quedó mirando en silencio la taza de café que ya se le estaba enfriando. «Yo no soy un asesino», dijo en voz baja. «Nadie te está pidiendo que lo seas», sonrió Frank con suavidad. «Es solo un accidente. Algo de todos los días en nuestras carreteras. Ni siquiera vas a saber quién lo mandó. Y esa persona no va a salir lastimada de verdad. Apenas va a estar un tiempo en el hospital. Piénsalo como una buena acción por tu familia, sin hacerle un daño real a la de nadie más». Neil no era mal hombre. Era un padre puesto frente a una decisión imposible. Mantener su honestidad intachable y tal vez enterrar a su hija o traicionar su conciencia para que ella pudiera vivir. Aceptó. Nunca supo el nombre de la persona de la que hablaban. Solo le dieron la marca de luto, la matrícula,
el tramo de carretera y la hora. Nadie le dijo que el hombre al volante era Adam Walker, cuya empresa le había regalado la infancia a millones de niños como Paige. Nadie le dijo que detrás de ese accidente controlado estaba el cálculo frío de dos personas dispuestas a robarle la vida a otro. Neil pensó que estaba ayudando a resolver algún problema de negocios de alguien. No sabía que estaba ayudando a cometer una de las traiciones más crueles que uno puede imaginar. Ese día, Adam manejaba hacia una reunión importante con inversionistas extranjeros, negociaciones que podían abrirle a la empresa las puertas del mercado europeo. Manejaba él mismo, su Mercedes-Benz clase S negro, como siempre hacía cuando quería pensar con calma antes de una conversación seria. Esa mañana, Christine había estado especialmente cariñosa. Lo besó al despedirse más tiempo del habitual y le pidió que le escribiera en el camino. Él lo interpretó como amor. En realidad, ella quería saber con exactitud en qué tramo de la carretera se encontraría a la hora acordada. Neil Graham esperaba en el tramo pactado, un segmento angosto de carretera a las afueras de la ciudad, con una curva cerrada y poca visibilidad, donde el barandal llevaba tiempo necesitando reparación. El plan era simple. Un choque lateral leve, a velocidad moderada, suficiente para provocar una lesión seria, pero no mortal. Pero la realidad, como suele pasar con los cálculos fríos de otras personas, resultó mucho más cruel de lo que era el plan sobre el papel. El asfalto todavía mojado por la lluvia reciente, la velocidad que Neil no logró frenar del todo a tiempo, el momento del impacto en el que el auto de Adam, en lugar de simplemente abollarse y derrapar, enganchó una rueda en el borde dañado del acotamiento y se volcó. 1, 2, 3 veces, aplastando el metal, reventando los cristales, convirtiendo el auto impecable en un amasijo de fierros retorcidos. Neil, aturdido, bajó de su cabina en pánico y corrió hacia el auto volcado. Adam estaba adentro, inconsciente, con la sangre cubriéndole el rostro. En ese instante, el camionero, tal vez por primera vez en su vida, sintió terror de verdad ante lo que había hecho. No podía llamar él mismo a los paramédicos. Eso hubiera echado abajo todo el plan, lo hubiera delatado por completo. Mientras dudaba, dividido entre la conciencia y el miedo, resultó que había otra camioneta esperando en la carretera, de la que a Neil no le habían dicho absolutamente nada. La gente que había llegado detrás de él, siguiendo órdenes de Frank, quitó las placas, se llevó los documentos de Adam, su teléfono, su reloj, todo lo que pudiera servir para identificarlo. Llamaron a la ambulancia de forma anónima, solo después de haberse llevado todo lo necesario, y se fueron antes de que llegaran los paramédicos. Neil vio todo eso. Quiso gritar, detenerlos, pero el miedo, por sí mismo, por su hija, por todo lo que se le podía venir encima si abría la boca, resultó más fuerte. Se quedó viendo en silencio cómo se alejaba el auto con esos desconocidos, y detrás, cómo se alejaba la ambulancia con Adam inconsciente, llevándoselo a un hospital de otro estado, deliberadamente, porque así había quedado acordado desde el principio. Neil se quedó solo en la carretera vacía de la noche, temblando por completo, con un sentimiento que a partir de entonces lo acompañaría cada día hasta el final de esta historia. La culpa, que ningún dinero del mundo puede lavar. Recibió su pago, pagó la operación de su hija. Paige sobrevivió y poco a poco se fue recuperando. Pero cada noche, al arroparla para dormir, Neil veía el rostro ensangrentado de aquel hombre cuya vida, sin quererlo, acababa de destrozar. El hospital del pequeño pueblo de Riverbend, en Montana, a buenas 10 horas de camino de Seattle, no estaba preparado para sensaciones así. La ambulancia llevó a un hombre sin documentos, sin celular, sin una sola pista de quién era. El diagnóstico era grave. Traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia interna, múltiples fracturas. Los médicos lucharon 3 días por su vida, sin siquiera saber cómo llamarlo. Cuando Adam finalmente despertó, lo primero que sintió no fue dolor, sino un vacío. Un vacío absoluto, que lo devoraba todo, justo donde debía estar la memoria. ¿Cómo se llama?, le preguntó una enfermera joven, inclinándose sobre él. Abrió la boca para responder, y se dio cuenta de que no lo sabía. Yo... Se quedó en silencio. Intentó recordar algo, lo que fuera, el rostro de su madre, su propia dirección, un número de teléfono.
Nada. Solo oscuridad, de la que de vez en cuando, como relámpagos lejanos, surgían imágenes sueltas, sin conexión, sin contexto. Amnesia retrógrada por traumatismo cráneoencefálico severo, dijo más tarde el médico, mientras estudiaba las placas. Es algo frecuente en este tipo de lesiones. Es posible que la memoria regrese, parcial o totalmente, con el tiempo. O tal vez no. No podemos garantizar los plazos. La policía del condado donde lo llevaron intentó establecer su identidad, un procedimiento estándar para un paciente sin documentos. Pero la solicitud se perdió en la rutina burocrática de un pequeño departamento del sheriff, sin ninguna relación directa con el caso de un empresario desaparecido en otro estado. Como se descubriría después, jamás se presentó un reporte de persona desaparecida a nombre de Adam Walker, sencillamente porque no había nadie que lo presentara. Christine sabía dónde estaba. Simplemente guardó silencio. Durante medio año, Adam figuró en los archivos del hospital como paciente desconocido, habitación 14. El personal, para no complicarse, empezó a llamarlo simplemente Adam, que era el nombre que el propio paciente repetía cuando, con los ojos cerrados, trataba de rescatar algún nombre de la oscuridad de su memoria. Ese único nombre volvía a surgir una y otra vez, como un ancla enganchada al fondo. Por las noches tenía sueños raros, entrecortados. Pantallas con gráficas parpadeantes, salas de juntas llenas de gente, una pantalla donde giraba un logotipo, 3 líneas entrelazadas que formaban algo parecido a una N. Se despertaba en frío, tratando de entender qué significaban esas imágenes, pero por la mañana se desvanecían como niebla. No sabía que varias veces en sus sueños también aparecía el rostro de una mujer. Hermosa, fría, con el cabello perfectamente peinado. Despertaba con una angustia inexplicable, sin poder entender de dónde venía. Los días en el hospital pasaban lentos y todos parecidos. Aprendió de nuevo a sostener una cuchara con la mano menos lastimada. Aprendió a caminar por el pasillo apoyándose en el barandal. Poco a poco, sin una sola pista externa, se fue reconstruyendo también su propia personalidad. Fue justo entonces cuando apareció en su vida el primer destello real de calidez desde que todo se había derrumbado. Mientras Adam volvía a aprender a hablar, Christine actuaba con rapidez y frialdad. Se enteró del accidente esa misma tarde. Una llamada breve del agente de Frank le informó que la operación no había salido exactamente según el plan, pero el resultado era el mismo. El objetivo estaba fuera de juego, en un hospital de un estado lejano, sin documentos y muy probablemente sin memoria. Christine recibió la noticia con una calma sorprendente. En el fondo de su ser, sintió algo parecido a un remordimiento, pero lo apagó rápido, como quien apaga una chispa indeseada que podría incendiar todo el plan tan cuidadosamente construido. Los primeros 3 días fingió ser la esposa preocupada. Llamó a su oficina, preguntó por qué no había contestado. Incluso presentó una denuncia formal en la comisaría por la desaparición de su marido tras una reunión de negocios. Pero la denuncia estaba redactada de forma tan vaga, con tantas inconsistencias en fechas y rutas, que la investigación se estancó casi de inmediato. Una semana después, Christine, como cediendo a la desesperación, dejó de insistir en una búsqueda activa. Tal vez solo necesita estar solo. Últimamente tenía tanto estrés en el trabajo, les decía a sus conocidos, sembrando con habilidad la semilla de la duda. Quizás él mismo se había ido, huyendo del peso del éxito. Al mismo tiempo, Derek Collins, como vicepresidente, asumió la administración temporal de la empresa, formalmente con la aprobación del consejo directivo, que él mismo llevaba años construyendo con gente leal y en deuda con él. Explicaba la ausencia de Adam con delicadeza. Una crisis personal. Se tomó una pausa para recuperarse. Pidió que no se hiciera público. Nadie cuestionó las palabras de un hombre que llevaba 8 años demostrando su capacidad y su lealtad a la empresa. Christine, mientras tanto, se dedicó a los documentos. Como esposa, tenía acceso a muchos de los papeles personales de su marido, y lo usó sin la más mínima duda. Con ayuda de un notario al que Derek llevaba años teniendo agarrado por viejas deudas financieras, se fabricó un poder notarial con fecha atrasada, supuestamente firmado por Adam antes del accidente, que le otorgaba a Christine amplias facultades para administrar los bienes conyugales.
El documento parecía completamente legal. Un perito calígrafo, también sobornado, estaba dispuesto a certificar la autenticidad de la firma en caso de que se hiciera alguna revisión. Medio año después de su desaparición, cuando la ley finalmente lo permitía, Christine presentó una demanda para que declararan a su esposo legalmente ausente. El caso se presentó ante el juez de forma impecable. El testimonio de la esposa, desconsolada. El testimonio de compañeros sobre su inestabilidad emocional antes de desaparecer. La ausencia de cualquier rastro durante 6 meses. El juez aprobó la solicitud. Después vino el divorcio, tramitado prácticamente de manera unilateral, con base en la declaración de ausencia del marido. La venta de la casa que compartían, ahora formalmente propiedad de Christine por la resolución judicial de reparto de bienes. El cierre de las cuentas personales de Adam bajo el pretexto de vencimiento del plazo de administración fiduciaria. Un cambio total de liderazgo en varios departamentos clave de la empresa. Los pocos empleados que podrían haber reconocido a Adam o dudado de la versión oficial de su desaparición fueron despedidos uno por uno, bajo pretextos convincentes, o transferidos a otras ciudades. Un año después, Derek Collins fue nombrado oficialmente director general de Nexora Games. Unos meses más tarde, Christine y Derek, guardando las apariencias, empezaron a aparecer juntos en público. Primero como viejos amigos que se apoyaban mutuamente tras una tragedia, y después como pareja. Todo se había hecho de forma tan limpia, tan impecable en lo legal, que desde afuera parecía una historia común, aunque triste. Un empresario exitoso que había desaparecido, incapaz de soportar la presión psicológica, y una familia y una empresa desconsoladas que se veían obligadas a seguir adelante. Nadie sospechaba que, a 10 horas de distancia, el hombre cuyo nombre había sido borrado de todos los documentos apenas estaba aprendiendo a sostener de nuevo una cuchara. Ella llegaba al hospital todos los días, a la misma hora, después del almuerzo, cuando terminaba su turno en la fábrica textil del pueblo. Se llamaba Sara. 35 años, divorciada, criaba sola a su hija de 8 años, Molly. En la habitación 4 del mismo pasillo estaba internada su madre, que había sufrido un derrame cerebral. Y Sara, a pesar del cansancio, a pesar de que después de la fábrica todavía tenía que preparar la cena y ayudar a su hija con la tarea, encontraba cada día una hora para sentarse junto a la cama de su madre, darle de comer, conversar con ella. No se fijó de inmediato en el paciente sin nombre de la habitación 14. Simplemente un día lo vio caminando con cuidado, pegado a la pared, tratando de llegar hasta la ventana al final del pasillo, y de pronto perdió el equilibrio. Sara llegó a su lado antes de siquiera pensarlo, lo sostuvo del brazo, lo ayudó a mantenerse en pie. «Gracias», dijo él en voz baja, respirando con dificultad. «Déjeme acompañarlo de regreso», respondió ella, sencillamente, sin preguntas de más, sin esa compasión incómoda que a veces es peor que la indiferencia. Desde ese día, ella empezó a detenerse frente a su habitación después de visitar a su madre. Al principio solo lo saludaba. Después empezó a llevarle comida casera, entendiendo que el puré del hospital no reponía las fuerzas como si lo hacía una buena sopa de pollo o un pay de manzana hecho en casa. El personal no ponía objeción. Era evidente que el paciente de la 14 no tenía con quién compartir esos días difíciles. Nadie lo había ido a visitar ni una sola vez. Nadie llamaba a la estación de enfermeras para preguntar por su estado. ¿De verdad no tiene nadie?, le preguntó ella un día, mientras le dejaba un recipiente de sopa de pollo sobre la mesita. «No lo sé», respondió él con honestidad. «No lo recuerdo». Ella no se sobresaltó, no exclamó nada, como sí lo hacían a veces las compañeras de cuarto conmovidas al enterarse de su desgracia. Simplemente asintió, como si aquello fuera la cosa más normal del mundo, y dijo: «Entonces vamos a irlo resolviendo poco a poco». Nadie está obligado a recordarlo todo de golpe. En su presencia todo se volvía más fácil, no porque ella tratara de animarlo con chistes forzados, sino porque nunca lo presionaba, nunca preguntaba de forma insistente, nunca intentaba obligarlo a recordar a la fuerza. Simplemente estaba ahí, tranquila, serena, como alguien para quien la bondad no es un gesto, sino una forma de vivir. Hablaban durante horas, no sobre su pasado, que no existía, sino sobre las cosas más simples.
sobre qué tan bonito había estado el atardecer ese día, sobre cómo su hija le tenía miedo a los perros, pero soñaba con tener un cachorro, sobre que la sopa necesitaba reposar por lo menos medio día para que agarrara bien el sabor. En esas conversaciones, sin drama ni desgarro, Adam, aunque en ese momento todavía no supiera que ese nombre era suyo, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a un piso firme bajo los pies. Sara nunca le preguntó quién había sido antes. Él la veía frente a sí a un hombre que, en ese momento, ahí, era bueno, honesto, y evidentemente estaba solo, y eso a ella le bastaba. No sabía que tenía enfrente a uno de los hombres más ricos del país. Ella veía simplemente a una persona. Y eso, como se demostraría más adelante, resultaría mucho más importante que cualquier fortuna. Después de 8 meses, los médicos determinaron que la recuperación física había llegado hasta donde era posible. La memoria nunca regresó del todo, solo destellos aislados, inconexos, inquietantes por su falta de claridad. Los servicios sociales del condado le tramitaron una identificación temporal a nombre de persona no identificada, conocida como Adam. Le dieron una ayuda social mínima y básicamente se lavaron las manos. De ahí en más, tendría que arreglársela solo. No tenía casa, ni familiares, ni un solo dólar más allá de las migajas que le había dado el gobierno. Aquella tarde de primavera se quedó parado en la entrada del hospital, con una pequeña bolsa de cosas que le habían regalado sus compañeros de cuarto, sin tener la más remota idea de a dónde ir. Sara lo esperaba a la salida. «Tengo una casa que está vacía en las afueras, la de mi abuela», le dijo, como si fuera la cosa más común del mundo. «De todos modos voy allá cada fin de semana con Molly, a cuidar el jardín. Puede quedarse ahí mientras decide qué hacer. ¿A dónde más va a ir usted solo?» Él quiso negarse. El orgullo, aunque no tuviera nombre ni pasado, le exigía no vivir a costa de una desconocida. Pero en realidad no tenía alternativa, y en los ojos de Sara no había ni una gota de lástima, solo esa preocupación cotidiana con la que se ayuda a un vecino al que se le arruinó el techo. «Voy a trabajar», dijo él entonces. «No quiero ser una carga». «Nadie dijo nada de carga», sonrió ella. «Manos sí tiene, y por acá siempre sobra trabajo». Así fue como terminó en una pequeña casa a las afueras del pueblo de Mapleton, en el Valle de Manzanos de Montana, con una cerca torcida, una estufa vieja de leña y un patio lleno de maleza. Sara vivía con su hija en un pueblo un poco más grande, pero iba todos los fines de semana, y poco a poco, esos fines de semana se fueron convirtiendo en algo más que simples visitas de cortesía. Cortaba leña, aunque al principio apenas podía sostener el hacha con firmeza. Reparó la cerca. Removió la tierra del jardín. Molly, la hija de Sara, al principio se mostraba tímida con aquel desconocido, pero pronto empezó a seguirlo a todas partes, mostrándole dónde su abuela solía sembrar las fresas, exigiéndole que le contara un cuento, cualquiera, con tal de que fuera interesante. «Es que no me acuerdo de ningún cuento», le confesó él una vez, abriendo las manos con culpa. «Entonces invéntese uno», respondió simplemente la niña de 8 años, con esa lógica infantil que a veces es más sabia que la de un adulto. Y lo inventó. Sobre un niño que se había perdido y había olvidado el camino a casa, pero que encontró nuevos amigos que lo ayudaron a volver a sonreír. Molly escuchaba esa historia con la respiración contenida, sin sospechar lo cerca que estaba de la verdad quien la contaba, sin siquiera darse cuenta. Así, paso a paso, sin discursos ni grandes palabras, del hombre sin nombre y sin pasado, empezó a nacer alguien nuevo. No aquel brillante fundador de empresa que había sido alguna vez, sino un hombre sencillo, trabajador, bueno, que poco a poco se iba volviendo parte de esa pequeña familia que lo había acogido sin condición alguna. El otoño en Mapleton fue dorado y tranquilo, época de cosechar manzanas en los viejos huertos de todo el valle. Por las noches, cuando Molly ya estaba dormida, Sara y Adam se quedaban largo rato en el porche, envueltos en las viejas cobijas de la abuela, hablando de todo y de nada. «¿No se te hace muy pesado?», le preguntó él un día. «El trabajo, tu hija, tu mamá en el hospital, y encima yo, encima». «Tú no eres una carga», negó ella con la cabeza. «Tú te ganas tu propia comida,
Prácticamente reconstruiste toda la casa. Y además, dudó un momento. Me siento más tranquila cuando estás cerca. No te voy a mentir. Él la miró bajo la luz de la lámpara de queroseno. Cada vez ahorraban más en electricidad y la luz de la lámpara era más suave, más acogedora. Ella tenía las manos cansadas por el trabajo constante, un rostro sencillo, sin adornos, pero en sus ojos había una fuerza tan interior, una bondad tan silenciosa, tan discreta, que él no podía evitar pensar, aunque nunca recuperara su vida pasada, esta vida, la que se estaba armando ahora, bien valía la pena vivirla. Su cercanía no fue un estallido de pasión. Nació de cosas simples. De cómo ella le pasaba una taza de café en silencio, sabiendo que a él no le gustaba con azúcar. De cómo él, sin que nadie se lo pidiera, arreglaba la gotera del techo sobre su cuarto, dándose cuenta antes incluso de que ella misma la notara. De los cuidados compartidos del jardín, de las risas comunes ante los torpes intentos de Molly por enseñarle a jugar rayuela, de las noches tranquilas sin televisión ni internet, llenas solo de conversaciones y los sonidos de la noche del campo. Empezó a notar que esperaba su llegada cada viernes con una impaciencia creciente, que sonreía al recordar algo que ella le había dicho la semana anterior, que, por primera vez desde el accidente, sentía algo que ya no era solo gratitud, sino algo más profundo, más cálido. Sara, por su parte, también luchaba consigo misma. Después de un matrimonio fallido que solo le había dejado cicatrices y desconfianza hacia los hombres, se había jurado no volver a enamorarse nunca. La última vez le había costado demasiado caro. Pero ese hombre callado, trabajador, sorprendentemente bueno y sin pasado, iba derrumbando sus defensas día tras día, sin ningún esfuerzo de su parte, solo por ser quien era. ¿Sabes?, le dijo ella un día, mientras juntaban manzanas en el viejo huerto de su abuela. A veces pienso que quizás sea mejor que no recuerdes tu vida anterior. ¿Por qué?, se sorprendió él. Porque tal vez ahí había algo que te hacía infeliz. Y aquí, empezando de cero, se te ve tranquilo. De verdad tranquilo. Él se quedó quieto un momento, con la manzana en la mano, mirando su rostro iluminado por el sol de otoño, y pensó, por primera vez en mucho tiempo, tal vez tenga razón. Tal vez no haga falta buscar respuestas en un pasado que, quizás, no había sido tan feliz como a veces lo imaginaba en sueños. Todavía no sabía cuán equivocado estaba. Sucedió una noche de invierno, casi un año después de haber salido del hospital. Molly ya dormía profundamente. Afuera caía la nieve en silencio, y en la casa crepitaba la leña en la estufa. Sara preparaba té. Él estaba sentado a la mesa, mirándola, y de pronto se dio cuenta de que ya no podía seguir callando lo que sentía. «Sara», dijo en voz baja cuando ella se sentó frente a él, «quiero decirte algo». Ella levantó la vista hacia él, y en esa mirada había tanta espera, tanta esperanza tímida, que a él se le cortó la respiración. «No sé quién fui antes», continuó, «pero sé exactamente en quién me convertí aquí, a tu lado. Y yo». Extendió la mano hacia la de ella, se acercó más, sintiendo el corazón latirle desbocado. Justo en ese momento, cuando sus rostros estaban a apenas unos centímetros de distancia, cuando los labios casi se rozaban, en su cabeza explotó un destello, brillante, ensordecedor, desgarrando la oscuridad donde se escondía su pasado. Vio una boda, un salón amplio, flores blancas, una mujer con vestido de novia pronunciando sus votos. Vio un anillo en su mano. Vio una junta alrededor de una mesa larga, decenas de rostros mirándolo, esperando una decisión. Vio un logotipo en una pantalla, esas mismas 3 líneas entrelazadas que había soñado en el hospital, y de pronto entendió que no era una imagen casual de un sueño, sino el logotipo de su propia empresa. Vio metal retorcido, un auto volcándose, el dolor, la oscuridad. «¿Adam?», lo llamó Sara asustada, viendo que se había echado hacia atrás, sosteniéndose la cabeza. Se quedó sentado, con los ojos cerrados, dejando pasar a través de él la avalancha de imágenes que se desataba de golpe
tras un año de vacío absoluto. Cuando todo se calmó un poco, abrió los ojos y miró a Sara como si la viera por primera vez. No porque la hubiera olvidado, sino porque ahora la miraba siendo un hombre distinto. Recordé. Susurró. Estoy casado. Tengo una empresa. Tuve un pasado. Sara se alejó lentamente, y por su rostro pasó una sombra. No de ofensa, sino algo más complicado. La comprensión de que aquel hombre al que se había entregado con todo el corazón, después de todo, nunca le había pertenecido por completo. Me alegro por ti, dijo en voz baja, y en su voz no había ni una gota de falsedad, solo una tristeza sincera y pesada. De verdad me alegro. Por fin vas a poder saber quién eres. Sara, no sé qué va a pasar ahora. Tienes que irte. Lo interrumpió con suavidad pero firmeza. Tienes esposa. Tienes una vida que necesitas encontrar y entender. No te puedes quedar aquí sabiendo esto. Él quiso protestar. Quiso decir que no estaba listo para irse, que no quería perder lo que había encontrado en esa casita. Pero algo dentro de él, un sentido del deber y la decencia profundamente arraigado, le decía que Sara tenía razón. Estaba obligado a regresar, a entender qué había pasado con su vida, antes de poder construir algo nuevo. Ella no armó ninguna escena. No lloró frente a él, aunque, como lo descubriría después, pasó toda esa noche llorando sola en la cocina, mientras él juntaba sus pocas pertenencias. Por la mañana le empacó comida para el camino. Le dio todos los ahorros modestos que tenía, para que tengas algo mientras te acomodas, y lo acompañó hasta la parada del autobús. ¿Me vas a escribir?, le preguntó Molly, abrazándolo fuerte al despedirse, con los ojos llenos de lágrimas infantiles. Por supuesto, prometió él, luchando contra el nudo en la garganta. El autobús arrancó, llevándoselo del único lugar donde, en el último año, había sido de verdad feliz. Sara se quedó parada en la parada, mirándolo alejarse, hasta que el autobús desapareció en la curva, y luego caminó lentamente de regreso a casa, hacia el lugar donde apenas ayer parecía que la vida por fin empezaba a acomodarse. Ni ella ni él sabían todavía que hasta el final de esta historia, ella nunca se enteraría de que había despedido no solo a un hombre solitario sin documentos, sino a uno de los hombres más ricos del país. El viaje de regreso duró casi un día entero. Primero autobús hasta la cabecera del condado, después tren, después otro autobús hasta Seattle. Todo ese tiempo, la memoria seguía regresando a trozos, como una represa a punto de romperse. Recordó su nombre completo. Recordó la dirección de su casa. Recordó el nombre de la empresa. Recordó el rostro de su madre, muerta hacía tiempo. Recordó los primeros años del estudio. Recordó a Christine, su risa, su perfume, su forma de inclinar la cabeza al escucharlo. Llegó a Seattle ya entrada la noche, y lo primero que hizo fue ir a la dirección que recordaba como su casa. Pero quien abrió la puerta fue una familia desconocida. Una pareja joven con un bebé pequeño, mirando con miedo a aquel hombre desaliñado que aseguraba que esa era su casa. La compramos hace 1 año y medio, explicó el dueño, desconcertado. A la dueña anterior, una mujer. Todos los papeles estaban en regla. Puede verificarlo en el registro de la propiedad del condado. Adam se quedó parado en la puerta, sintiendo que el piso se le desmoronaba bajo los pies. Fue hasta la oficina de la empresa, ahí donde ocurrió esa misma escena con el guardia que se describió al principio de esta historia. Una escena tras la cual comprendió, por fin, que mientras él estaba en el hospital sin memoria, alguien había desmontado, con método, pieza por pieza, toda su vida anterior. Trató de entrar al banco donde antes tenía sus cuentas personales, pero ahí le explicaron amablemente que las cuentas se habían cerrado por inactividad más de 1 año atrás, y que para obtener información sobre los movimientos se necesitaba una identificación oficial, que él, por supuesto, no tenía. Trató de buscar a viejos amigos, personas con quienes había sido cercano desde antes del crecimiento vertiginoso de la empresa, desde sus tiempos de universidad. Uno de ellos, al verlo parado en la puerta de su departamento, cerró de golpe, asustado, murmurando algo sobre no querer problemas. Otro, al encontrarse con él en un café, miraba nervioso a su alrededor, como si temiera que los vieran juntos, y pronto se fue apresuradamente
alegando asuntos urgentes. Adam no entendía la naturaleza de ese miedo, hasta que por casualidad se enteró por una ex colega que se encontró en la calle, que se atrevió a hablarle solo después de mucho dudarlo, de que Derek Collins, ya como director general, se caracterizaba por ser vengativo con cualquiera que hubiera dudado, aunque fuera con una sola palabra, de la versión oficial de lo sucedido. 2 empleados que habían expresado públicamente sus dudas sobre la súbita desaparición de Adam habían sido despedidos con motivos tan graves que les resultó prácticamente imposible encontrar otro trabajo en la industria. Después de eso, ya nadie quiso arriesgarse. Lo más doloroso fue el encuentro con Christine. La vio por casualidad a la entrada de un restaurante elegante, con un abrigo fino, del brazo de Derek. Seguía igual de hermosa, igual de impecable que el día de su último encuentro, 2 años atrás. Adam se quedó paralizado, sin poder creerlo, y dio un paso hacia ella. «Christine», la llamó. Ella levantó la mirada hacia él. Por una fracción de segundo, a él le pareció ver algo parecido al reconocimiento, al susto. Pero en un instante, su rostro adoptó una expresión de educada incomodidad, casi de repulsión, con la que se mira a un extraño molesto. «Disculpe, se equivocó de persona», dijo con voz firme, apretando más el brazo de Derek, y siguieron caminando sin voltear. Adam se quedó parado en la banqueta, sintiendo que algo dentro de él se derrumbaba de manera definitiva. No era el negocio, ni el dinero. Era algo mucho más fundamental, la fe en que en esta ciudad todavía le importaba a alguien. Se quedó completamente solo, sin documentos, sin dinero, sin techo, sin una sola persona dispuesta a confirmar que él era él. La primera semana en la ciudad durmió en la estación de autobuses Greyhound, entre otras personas igual de anónimas, rechazadas por el sistema, a quienes la policía dispersaba de vez en cuando, exigiéndoles identificación. Él ni siquiera temía ya la identificación temporal que le habían dado en el hospital. Se le había perdido en algún punto del camino junto con sus otras pertenencias. Conseguía trabajos donde lo aceptaran sin documentos. Descargaba camiones en una bodega mayorista de verduras a cambio de efectivo. Lavaba platos en una fonda barata donde el dueño, sin hacer preguntas, le pagaba menos del salario justo, sabiendo bien que un hombre sin papeles no tenía a quien quejarse. Ahorraba cada centavo, guardando para lo más urgente, recuperar sus documentos. El proceso de recuperar su identidad resultó mucho más complicado de lo que había imaginado. Oficialmente, Adam Walker no estaba considerado muerto. No, ausente legalmente, declarado así por resolución judicial, y después, al cumplirse cierto plazo, sus documentos habían sido anulados por completo, considerados sin validez. Para demostrar que estaba vivo, para recuperar su nombre, tenía que pasar por juzgados, peritajes, un sinfín de trámites burocráticos, y todo eso costaba dinero que él no tenía. Acudió a una clínica jurídica gratuita para personas de bajos recursos. Un joven abogado llamado Ryan Clark, que trabajaba ahí de forma voluntaria, escuchó su historia con evidente desconfianza. Sonaba demasiado inverosímil, demasiado parecida a la trama de una serie barata. Pero algo en la manera de hablar de ese hombre desaliñado, pero claramente educado y coherente, hizo que Ryan quisiera investigar más a fondo. «Bien», dijo finalmente. «Vamos a empezar por lo más sencillo. Una prueba de ADN puede confirmar su identidad si encontramos muestras para comparar. Por ejemplo, material biológico de sus padres, si alguna vez se hicieron análisis, o, con suerte, su propio expediente médico antiguo con alguna muestra. Es un camino largo, pero no imposible». Comenzó una lucha larga y agotadora. La búsqueda de archivos médicos antiguos, solicitudes a distintas instancias, intentos por encontrar cualquier evidencia material de su identidad anterior. Cada paso costaba un esfuerzo enorme. Cada pequeña victoria, un expediente médico viejo que aparecía, una huella dactilar localizada en un archivo policial del condado, se veía enseguida opacada por un nuevo obstáculo. Que la instancia perdía los documentos, que se necesitaba un formulario adicional nunca antes mencionado, que los plazos se alargaban meses por trámites burocráticos. Una vez, cuando Ryan por fin logró que le asignaran una prueba pericial oficial,
La clínica a la que habían acudido envió, de repente, un rechazo sin ninguna explicación. Después se descubriría, aunque nunca se pudo probar del todo, que alguien, al enterarse de los intentos de Adam por recuperar su identidad, había presionado la clínica a través de conocidos influyentes. «Saben que estoy vivo», le dijo Adam a Ryan entonces con una sonrisa amarga. «Y están haciendo todo lo posible para que no pueda demostrarlo. Entonces tenemos que actuar con más inteligencia», respondió el joven abogado, en quien, tras meses de trabajo conjunto, había despertado un verdadero afán de justicia. Enfrentarlos de frente no sirve de nada si tienen tanta influencia. Vamos a buscar caminos independientes. En los momentos más difíciles de esa lucha, cuando otra puerta se cerraba frente a sus narices, cuando otra esperanza se convertía en una nueva decepción, lo único que lo mantenía a flote eran las llamadas a Mapleton. Le llamaba a Sarah desde un celular básico, comprado con su primer dinero ganado, todas las noches que las circunstancias se lo permitían. Ella nunca le preguntaba cuándo iba a volver. Nunca lo presionaba. Nunca le exigía explicaciones sobre su vida anterior, que él ahora le iba revelando poco a poco, por partes, aún ocultando la magnitud de quién había sido. Le decía que había sido dueño de una pequeña empresa, que tenía un juicio complicado con su exesposa por sus documentos, y eso era verdad, solo que no toda la verdad. «¿Cómo vas aguantando?», le preguntaba ella casi siempre primero. Y en esa pregunta tan simple había tanta preocupación genuina que a él se le cortaba la respiración cada vez. «Ahí voy», respondía él. «Hoy fue un día pesado». «Cuéntame», decía ella, y él le contaba. No para que ella le resolviera nada, sino simplemente porque el olor, dicho en voz alta, se hacía un poco más ligero. Sarah nunca le ofrecía más dinero del que podía dar. Nunca se quejaba de sus propias dificultades, aunque desde luego no le faltaban. Su mamá se recuperaba lentamente del derrame, necesitando cuidados constantes. El sueldo de la fábrica apenas les alcanzaba. Molly crecía y los gastos crecían con ella. Pero cada vez que él llamaba, en su voz no había cansancio, solo calidez. «¿Sabes qué me dijo Molly hoy?», le contó una vez. Me preguntó cuándo iba a volver el tío Adam a arreglar los columpios. Le dije que no sabía, y ella me contestó: «No importa, yo lo espero. Él me prometió escribir, y él no miente». Queridos oyentes, hagamos una pequeña pausa. Si esta historia los ha hecho pensar o recordar algo propio, dejen su señal de apoyo, denle like. Así entiendo que estos relatos de verdad tocan sus corazones. Y escríbanme, por favor, desde qué ciudad o desde qué país nos están escuchando. Es hermoso ver cómo gente de tantos rincones del mundo se reúne alrededor de una misma historia de vida. Gracias por estar aquí. Continuamos. Se quedó callado en el teléfono por un buen rato, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Voy a volver, sin falta», dijo por fin. «En cuanto resuelva todo esto, te lo prometo». Sarah no le preguntaba a qué se refería exactamente con todo esto. Intuía que en su historia no todo estaba a la vista, pero respetaba su derecho a contar la verdad completa cuando él mismo estuviera listo. Fueron precisamente esas llamadas, ese apoyo silencioso que no exigía nada a cambio, lo que se convirtió en un ancla durante los días más oscuros de la lucha. Esos días en que un juicio se posponía otra vez, en que otro testigo se negaba a declarar por miedo a oponentes poderosos, en que parecía que el sistema, construido con el dinero y las influencias de Derek y Christine, simplemente no le dejaba ninguna oportunidad a un hombre común, sin documentos, de demostrar algo tan evidente como que existía y que era quien decía ser. La investigación que llevaba Ryan, junto con un detective privado contratado a crédito, a cambio de un pago futuro en caso de éxito, poco a poco fue dando con el rastro de aquel accidente de tránsito. Las grabaciones de las cámaras de un restaurante de carretera cerca del lugar del choque, que por milagro se conservaban en un archivo tras una larga búsqueda, mostraban un camión involucrado en el choque. El dueño de ese camión era Neil Graham. Cuando Adam escuchó ese nombre por primera vez y vio la fotografía borrosa del archivo, sintió que lo invadía una oleada de furia como no había sentido en todo ese año de pesadilla. Ahí estaba, el hombre que había volcado su auto, que había destrozado su vida, que le había arrebatado la memoria, la familia,
el futuro. Encuéntrenlo, le dijo a Ryan y al detective con una dureza que no era propia de él. Quiero mirarlo a los ojos. Encontrar a Neil no resultó fácil. El camionero había cambiado varias veces de empleador en los últimos 2 años. Se había mudado a otro condado, como si tratara de esconderse de su propio pasado. Cuando el detective finalmente ubicó su domicilio actual y Adam se presentó sin avisar, quien abrió la puerta fue una mujer asustada, la esposa de Neil. «No está», dijo ella rápidamente, visiblemente nerviosa. «Y no va a estar». «Dígale que sé lo del accidente», dijo Adam en voz baja, «y que tarde o temprano va a tener que responder por eso». La mujer palideció y cerró la puerta de golpe. Durante varias semanas, Neil evitó cualquier contacto. Una vez, Adam lo vio a la distancia en una gasolinera. El camionero, al notarlo, subió apresuradamente a su cabina y se fue sin terminar de cargar combustible. Otra vez, cuando Adam casi logró alcanzarlo en la terminal de transporte donde trabajaba, Neil escapó por una salida de servicio y la seguridad no dejó pasar a Adam al interior. «Está claramente asustado de algo», observó Ryan, analizando ese comportamiento. Un delincuente común, contratado por dinero para un trabajo de una sola vez, simplemente lo negaría todo en la cara o contrataría un abogado. Pero él se comporta como alguien acorralado por algo mucho más serio que la simple falta de ganas de responder por lo que hizo. Esa observación se le quedó grabada a Adam en la cabeza, aunque la furia todavía le nublaba la capacidad de pensar con claridad. Estaba convencido. Graham era uno de los principales responsables de todo lo ocurrido. Un asesino a sueldo, aunque fallido, dispuesto a todo por dinero. Todavía no sabía qué tan incompleta era esa imagen. Una noche, cuando Adam ya se disponía a marcharse de otra vigilia sin resultados frente a la terminal, se le acercó aquella misma mujer, la esposa de Neil. «Me llamo Vanessa», se presentó en voz baja, mirando de reojo a su alrededor con nerviosismo. «Por favor, deje en paz a mi marido, al menos por ahora. Él ya de por sí…» Dudó un momento. «Él ya vive con esto todos los días. No duerme bien desde hace 2 años. Si supiera lo que de verdad pasó ahí, tal vez no lo juzgaría con tanta dureza». «Entonces que me cuente la verdad», respondió Adam con firmeza. «Estoy dispuesto a escuchar». «Él tiene miedo», susurró Vanessa. «No de usted, de quienes están detrás de todo esto. Si él habla, va a poner en peligro no solo a sí mismo, también a nuestra hija». Él dio media vuelta y se fue rápido, dejando a Adam parado en la oscuridad con una sospecha creciente e inquietante. Que detrás de esta historia se escondía algo mucho más complicado que la simple codicia de un conductor contratado. Mientras Adam desenredaba los hilos que llevaban hasta la verdad del accidente, Derek y Christine, al enterarse a través de sus informantes de sus intentos insistentes por recuperar sus documentos y del joven abogado que había encontrado, decidieron adelantarse. Derek, usando viejos contactos en cuerpos policiales, promovió una investigación en contra de Ryan, supuestamente por la queja de un cliente inconforme que acusaba al joven abogado de fraude. La acusación era completamente fabricada, pero el simple hecho de que se abriera esa investigación implicaba para Ryan la suspensión de su práctica legal mientras durara el proceso, al menos de manera formal. Era un golpe calculado, pensado para dejar a Adam sin su único aliado profesional. «Lo siento mucho», le dijo Ryan dándole la noticia con evidente conmoción. «No puedo llevar su caso de manera oficial hasta que cierre la investigación, y eso puede tardar meses». Adam sintió que el piso volvía a desmoronarse bajo sus pies. Apenas empezaba a asomarse la esperanza, la prueba pericial programada, los rastros documentales encontrados y, de nuevo, otro callejón sin salida. Esa misma semana llegó otra mala noticia. El detective privado que lo ayudaba con la investigación, de repente, dejó de colaborar, alegando de forma vaga asuntos personales. Más tarde, Adam se enteraría de que al detective le habían recomendado, con mucha insistencia, no meterse en ese caso. La recomendación venía acompañada de una suma muy superior a su tarifa habitual y de una insinuación igual de contundente sobre las posibles consecuencias para su licencia si se negaba.
Adam se quedó prácticamente solo frente a un sistema construido con años de dinero e influencias. Desesperado, esa noche le llamó a Sarah, no para pedirle una ayuda que ella físicamente no podía darle, sino simplemente porque no tenía con quién más hablar. «No sé si voy a poder con esto», confesó, por primera vez en todo el tiempo que llevaban hablando. Y en su voz se notaba el cansancio genuino, sin disfraz, de un hombre que llevaba demasiado tiempo luchando solo. «Tal vez debería dejar todo como está. Empezar de nuevo. Ir con ustedes, buscar trabajo por allá, olvidarme de todo esto». Del otro lado de la línea se hizo un silencio largo. «Me encantaría que volvieras», dijo Sarah finalmente, en voz baja pero firme. «De verdad me encantaría. Pero te conozco, aunque no sea desde hace tanto tiempo. Tú no eres de los que se rinden y viven con una pregunta sin resolver por dentro. Si te das por vencido ahora, esta injusticia te va a carcomer por dentro el resto de tu vida, y tarde o temprano va a terminar envenenando incluso lo que pudiéramos construir juntos. No te rindas ni por la empresa, ni por el dinero. Ríndete. Perdón, no te rindas por ti mismo. Para que después, cuando te veas al espejo, veas a un hombre que luchó por la verdad y no a uno que huyó de ella». Sus palabras, simples y honestas, se convirtieron para él en el impulso que tanto necesitaba. No tenía derecho a rendirse, no porque se lo exigiera la ambición, sino porque la verdad, por dura que fuera, merecía salir a la luz. Le dio las gracias y colgó con una determinación nueva, aunque todavía frágil. Fue justo en ese momento de desesperanza, cuando Adam ya estaba a punto de aceptar la derrota, que ocurrió algo que le devolvió, aparentemente, una esperanza real. Uno de los antiguos miembros del consejo directivo, un hombre llamado Victor Hayes, retirado desde mucho antes de todos estos hechos, pero que conservaba el derecho formal a voto como accionista minoritario, se puso en contacto con él de manera inesperada a través de un conocido en común. Victor Hayes había conocido a Adam desde los primeros años de la empresa. Recordaba al verdadero Adam. Recordaba cada detalle de su letra, su manera de negociar. «Me enteré de sus intentos», le dijo el anciano en una reunión personal en un café discreto. «Y estoy dispuesto a declarar bajo juramento que el hombre que tengo delante es, de verdad, Adam Walker. Es más, conservo un paquete de actas antiguas de juntas con su firma que podrían servir para una pericia comparativa de caligrafía». Por primera vez en muchos meses, Adam tenía un aliado con peso real en el mundo de los negocios. No un abogado idealista sin recursos, no una contadora jubilada, sino un hombre cuyo nombre significaba algo para un juez y para la prensa. Victor Hayes le prometió organizar una reunión con otros antiguos accionistas dispuestos a apoyar una revisión del caso. Adam se permitió por primera vez en mucho tiempo creer que la victoria estaba cerca. Le llamó a Sarah esa noche con una ligereza inusual en la voz, casi olvidada. «Parece que las cosas por fin se están moviendo», le dijo. «Tal vez todo termine más rápido de lo que pensaba». Pero una semana después, al llegar a la reunión acordada con Victor Hayes y los accionistas prometidos, se encontró en el café con una sola persona. El propio Victor Hayes, pálido, evitando su mirada. «Lo siento mucho», dijo el anciano en voz baja. «Me llamaron. Me recordaron una vieja deuda de mi hijo. Un crédito importante que había tomado hace años con un aval personal, en una entidad que, según resulta, está vinculada con la gente de Collins. Me dejaron muy claro que o me olvido de su caso, o le exigen el pago del crédito de inmediato, y mi hijo pierde su casa, y tal vez hasta su libertad por incumplimiento». «Entiendo», logró decir Adam con esfuerzo, sintiendo cómo esa esperanza, apenas incipiente, se deshacía en polvo. «Lo único que puedo hacer», dijo Victor Hayes, sacando de su portafolio una carpeta delgada, «es dejarle estos documentos de forma anónima. De aquí en adelante, va a tener que arreglársela solo. Discúlpeme». Se fue, dejando la carpeta sobre la mesa. Adentro había, en efecto, algunos documentos valiosos, pero el apoyo público prometido de accionistas influyentes nunca llegaría. Otra puerta que apenas se había entreabierto volvía a cerrarse frente a él. Adam se quedó solo en el café ya vacío, mirando esa delgada carpeta.
un trofeo diminuto y frágil, comprado a costa del miedo ajeno. Comprendía que sus adversarios no jugaban con reglas de generosidad, jugaban a conservar el poder a cualquier costo, dispuestos a presionar los puntos más dolorosos de cualquiera que se atreviera a ponerse de su lado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no le llamó a Sara. No porque no quisiera escucharla, sino porque no encontraba fuerzas para decir en voz alta otra derrota más. Simplemente se quedó sentado en la oscuridad del cuarto que rentaba, mirando el techo, sintiendo que las fuerzas lo iban abandonando poco a poco. El teléfono sonó solo. Era Sara, preocupada por su silencio. «¿Qué pasó?», preguntó ella de inmediato, sin rodeos, notando de inmediato que algo andaba mal, incluso en su educado hola. Él le contó todo. Lo de Víctor Hayes, las amenazas, otra esperanza derrumbada. Sara escuchó en silencio, y luego le dijo algo que recordaría el resto de su vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la persona que al final gana y la que se rinde? No es la cantidad de caídas. Esa es más o menos igual para todos. La diferencia está solo en si se levanta o no después de la última. Esas palabras, simples y sin ningún dramatismo, se convirtieron para él en esa pequeña fuerza que le alcanzó para, a la mañana siguiente, volver a tomar la carpeta de documentos y seguir buscando, esta vez con más cuidado, con más inteligencia, entendiendo que el enemigo estaba dispuesto a presionar cualquier debilidad de cualquiera que se atreviera a defenderlo. Sin abogado ni detective, Adam empezó a actuar por su cuenta, con método, con la misma constancia con la que alguna vez había construido su empresa desde cero. Recordó que, entre sus antiguos empleados, había gente absolutamente leal a él, no al puesto que ocupaba, pero encontrarlos, sin acceso a sus viejos contactos, resultó una tarea difícil. La ayuda llegó de donde menos lo esperaba. Una de sus antiguas empleadas, Joan Miller, una mujer mayor que había trabajado en la empresa como contadora desde sus inicios, lo reconoció por casualidad en el mercado donde él iba a descargar cajas por dinero en efectivo. Se le quedó viendo un buen rato y de pronto ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. «¿Adam? Dios mío, ¿de verdad es usted? Todos pensábamos que...». Ella le contó algo que él no sabía, que muchos de los antiguos empleados que lo conocían personalmente nunca habían creído la versión oficial de su desaparición, pero tenían miedo de decirlo en voz alta después de los despidos ejemplares de los pocos que se habían atrevido a dudar. Joan, jubilada 2 años atrás y ya sin depender de la empresa, estaba dispuesta a ayudar. «Conservo los viejos archivos contables en un disco externo», le dijo. «De la época en que yo todavía trabajaba ahí. Es posible que ahí encontremos algo útil. Firmas, documentos con su letra original, incluso fotos viejas de eventos de la empresa donde se le vea claramente la cara». Ese fue el primer avance verdaderamente significativo. Con la ayuda de esos archivos y de un nuevo abogado, joven pero ambicioso, recomendado por la propia Joan, que lo conocía como un profesional honesto y con principios, Adam empezó a reconstruir su expediente de pruebas, esta vez con más cautela, procurando no llamar la atención del bando contrario antes de tiempo. Al mismo tiempo, seguía vigilando a Neil Graham, tratando de entender la naturaleza de su miedo. A través de la misma Joan, que conocía a mucha gente en la industria, se pudo confirmar un dato indirecto pero importante. Aproximadamente un mes antes del accidente, Derek Collins se había reunido personalmente con cierto intermediario llamado Frank, un hombre sin ocupación fija que, según rumores, se especializaba en resolver asuntos delicados para clientes con dinero. No había pruebas directas de que ese intermediario estuviera vinculado con el accidente, pero la cadena de coincidencias indirectas se iba haciendo cada vez más clara. «Si su versión es correcta», dijo el nuevo abogado, tras estudiar los materiales reunidos, «entonces Graham no es el organizador, sino el ejecutor, y probablemente ni siquiera entendía del todo en qué se estaba metiendo. Y eso cambia todo el panorama. Si logramos que declare en contra de los verdaderos organizadores, eso se convertiría en la prueba decisiva no solo de su identidad, sino de todo el esquema para apoderarse de la empresa». Adam entendió que no necesitaba vengarse de Neil, sino encontrar la forma de convencerlo de hablar.
Recordó las palabras de Vanessa sobre que su marido tenía mucho que perder, no solo a sí mismo, sino también a su familia. Y decidió cambiar de táctica. En vez de amenazas y persecución, ofrecerle protección y comprensión. Adam le escribió una carta a Neil, no a través de intermediarios, no con amenazas, sino una carta simple, escrita a mano, que le entregó personalmente a Vanessa. Neil, escribió. Lo odié mucho tiempo por lo que me pasó. Pero entendí algo. Usted probablemente es tan víctima de esta historia como yo, solo que del otro lado. No quiero su sangre, quiero la verdad. Si tiene miedo por su familia, le prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerlos a usted y a Paige, si decide contar lo que realmente pasó. Usted decide, pero sepa que mientras la verdad calla, siguen sufriendo los inocentes. Usted, yo, y tal vez alguien más que ni siquiera conocemos. Pasaron casi 2 semanas sin respuesta. Adam ya empezaba a pensar que la carta no había servido de nada, cuando una noche, tarde, tocaron a la puerta del cuarto que ahora rentaba con su modesto dinero ganado. En la puerta estaba Neil Graham, demacrado, con un aspecto mucho más viejo del que le correspondía por edad, con la mirada de alguien que carga un peso insoportable. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Necesito contarle todo. Ya no puedo seguir viviendo con esto. Hablaron casi toda la noche. Neil le contó todo desde el principio. Lo de su hija enferma, la necesidad desesperada de dinero, aquel hombre llamado Frank que le había ofrecido un trabajo sencillo, provocar un accidente inofensivo y controlado, tras el cual un empresario rico quedaría apenas unos meses fuera de circulación. Me juraron que nadie iba a salir seriamente lastimado, contaba Neil, conteniendo apenas el llanto. Yo no quería lastimar a nadie, solo quería salvar a mi hija. Pero todo salió mal. El camino estaba mojado, el auto se enganchó en el borde del acotamiento. Me quedé ahí parado, viéndolo desangrarse dentro del auto volcado, y yo quería llamar a los paramédicos yo mismo, de inmediato. Pero llegó la gente de Frank. Se llevaron sus documentos, su celular, todo. Dijeron que ellos se iban a encargar de todo, que así estaba acordado desde el principio, para que nadie pudiera identificarlo rápido. Quise gritar, detenerlos, pero estaba tan asustado. ¿Y después?, preguntó Adam, sintiendo cómo la furia iba cediendo lugar a algo más complejo: la comprensión. El chantaje empezó después, continuó Neil. Como un mes y medio más tarde, cuando ya habían operado a Paige y ella iba mejorando. Yo pensaba que lo peor ya había pasado. Y ahí llamó otra vez ese mismo Frank. Resulta que había grabado todo en vídeo, cómo yo entregaba sus cosas, cómo aceptaba quedarme callado. Me dijo que si yo decía una sola palabra, ese vídeo llegaría a la policía, y a mí me meterían preso como el principal responsable, no solo como un participante en un accidente, sino como cómplice de un delito agravado, porque se habían robado los documentos de la víctima. Y me exigió dinero. No de una sola vez, sino de manera recurrente, una y otra vez. La operación de Paige ya estaba pagada. Mi hija estaba a salvo. Pero ese dinero dejó de ser mío. Me metí en nuevas deudas para poder pagarle todos estos 2 años. Vivía con el miedo constante de que usted me encontrara, y al mismo tiempo con el miedo de que me encontrara la policía si intentaba contar la verdad. Adam escuchaba esa confesión, sintiendo cómo su propio dolor, acumulado durante 2 años, se entrelazaba con el dolor de ese hombre agotado, acorralado. Neil no era ningún monstruo. Era un padre puesto ante una decisión imposible, y después usado sin ninguna piedad por quienes, desde el principio, habían planeado un crimen mucho más grave. ¿Quién ordenó el accidente?, preguntó Adam directamente. ¿Sabe quién estaba detrás de Frank? No conozco los nombres de forma directa, negó Neil con la cabeza. Pero una vez, por casualidad, vi a Frank encontrarse con un hombre de traje caro afuera de un edificio de oficinas. Le tomé una foto con el celular por si acaso, con esa intuición de que me podía servir para defenderme. Todavía conservo esa foto. Sacó un teléfono viejo, pasó las fotos y le mostró la imagen a Adam. En la foto, borrosa, tomada de lejos, pero perfectamente reconocible, estaba Derek Collins.
Adam se quedó mirando esa foto largo rato, sintiendo cómo se disolvían sus últimas dudas. Esa era la última pieza, decisiva, de la cadena de pruebas. El vínculo directo entre el organizador del accidente y el hombre que se había convertido en director general de su empresa. ¿Está dispuesto a declarar de manera oficial?, le preguntó en voz baja. ¿Contra Frank? ¿Contra Derek? Le prometo protección, los mejores abogados, todo lo necesario para mantenerlos a salvo, a usted y a su familia, de las consecuencias del chantaje. Mill se quedó callado un buen rato, con la mirada en el suelo. Sí, dijo finalmente levantando los ojos llenos de lágrimas de alivio. Sí, estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de que mi hija crezca al lado de un padre que se despierta cada noche empapado en frío sudor. Quiero que esto se termine. Cueste lo que me cueste a mí. Esa confesión se convirtió en el punto culminante emocional de toda la historia de Adam. El momento en que dos hombres, ambos víctimas de un mismo cálculo frío, por fin unían sus fuerzas contra los verdaderos culpables de lo ocurrido. Con el testimonio de Neil, la fotografía, los viejos archivos de Joan y el trabajo constante del nuevo abogado, el caso adquirió una dimensión completamente distinta. Ya no se trataba solo de intentar recuperar unos documentos perdidos. Se había convertido en una investigación criminal por fraude, falsificación de poderes notariales, organización de un accidente de tránsito y apropiación ilegal de bienes a gran escala. La policía, al recibir por fin pruebas contundentes y no solo las palabras de un hombre sin documentos, se vio obligada a abrir el caso formalmente. A Frank, el intermediario, lo localizaron y lo detuvieron en cuestión de una semana. Al verse frente a la posibilidad real de una condena larga, empezó a cooperar casi de inmediato con la investigación, confirmando la declaración de Neil y dando los nombres de quienes habían ordenado todo: Derek Collins y Christine. La prueba de ADN, ordenada ahora por vía judicial oficial y no a través de una clínica que había cedido a presiones, confirmó de manera inequívoca que el hombre que 2 años atrás habían registrado en los archivos del hospital como persona no identificada, conocida como Adam, era, en efecto, Adam Walker, fundador legítimo y propietario de la empresa Nexora Games. La noticia sacudió los círculos empresariales y mediáticos. Los periodistas, que antes habían sido indiferentes ante la historia de un hombre sin hogar y con un relato poco creíble, ahora hacían fila por una entrevista exclusiva. Adam rechazó a todos. No quería el circo mediático. Solo quería una cosa: justicia, y que fuera conforme a la ley. El juicio duró varios meses. Derek Collins, que al principio trató de negarlo todo y que contrató a los mejores abogados, se enfrentó a un conjunto de pruebas irrefutable. Los testimonios de Frank y Neil, la fotografía del encuentro, los documentos financieros que probaban el desvío de fondos de la empresa hacia cuentas ficticias vinculadas directamente con él y con Christine. Christine resistió más tiempo, con esa misma frialdad y autocontrol que le habían ayudado a armar todo el esquema desde el principio. El punto de quiebre llegó cuando la investigación obtuvo la autorización para revisar los archivos personales del propio Frank. Resultó que el intermediario, precavido, acostumbrado a protegerse ante cualquier problema con sus clientes, de la misma manera en que durante años había mantenido controlado a Neil, había grabado en secreto también sus conversaciones con Derek, guardándolas por si acaso, por si algún día necesitaba negociar. Entre esas grabaciones, la investigación encontró una conversación donde Derek y Frank discutían directamente los detalles del accidente controlado. Cuando presentaron esa grabación en la sala del juicio, la defensa de Christine empezó a desmoronarse. El último día del juicio, mientras el juez leía los documentos del caso, Adam estaba sentado en la sala, mirando a la mujer a la que alguna vez había amado más que a su propia vida, en quien había confiado plenamente, con quien había planeado envejecer. Ella no lo miraba. Estaba sentada, con la cabeza baja, despojada por primera vez en mucho tiempo de su máscara impecable. Durante un receso, cuando la escoltaron unos minutos al pasillo, Adam pidió permiso para acercarse. Solo para hablar, sin abogados, sin acta oficial. Christine levantó la vista hacia él, y por primera vez en 2 años,
En sus ojos no había frialdad ni actuación, solo cansancio. ¿Por qué?, preguntó él en voz baja. Solo esa palabra. No quería reclamarle ni acusarla. De verdad quería entender. Ella guardó silencio un largo rato, como sopesando si valía la pena contestar con honestidad. No sé en qué momento empezó, dijo finalmente. Supongo que dejé de amarte mucho antes de admitirlo yo misma. Y después fue más fácil dejarse llevar por la corriente que cambiar algo. Divorciarme honestamente hubiera significado perder la mitad de la vida a la que ya me había acostumbrado. Y tú eras tan tranquilo, tan confiado, que dejé de verte como una persona. Te convertiste en un obstáculo entre yo y lo que quería. No tengo justificación. Solo quiero que sepas una cosa. No fue por odio hacia ti. Fue sobre mí, sobre en qué me permití convertirme. Adam la escuchaba, sintiendo que algo dentro de él por fin se cerraba. No era perdón, pero se parecía a una liberación. Lamento que no hayas tenido el valor de simplemente irte, le dijo. Un divorcio no me habría destruido. Esto, en cambio, casi lo logró. No esperó respuesta. Dio media vuelta y regresó a la sala, dejando atrás no rabia, sino una despedida silenciosa y definitiva de una persona a la que, ahora lo tenía claro, quizás nunca había llegado a conocer de verdad. El juez declaró culpables a Derek Collins y a Christine Walker de organizar un crimen con el fin de apropiarse ilegalmente de bienes, de falsificación de documentos y de una serie de delitos relacionados. Ambos recibieron condenas de prisión efectiva. Todos los documentos tramitados de manera ilegal, los poderes notariales, la declaración de ausencia legal, el divorcio basado en esa declaración, la venta de los bienes, fueron declarados nulos por el tribunal. La empresa Nexora Games le fue devuelta legalmente a su fundador legítimo. Pero cuando Adam salió del juzgado ese día, no sintió la euforia que quizás había esperado sentir. Sentía cansancio. Un cansancio profundo, sufrido, de un hombre que había atravesado el infierno y por fin había visto la justicia. Y en algún lugar muy dentro de él, una nostalgia silenciosa y creciente por la pequeña casa de Mapleton, por el crujir de la leña en la estufa, por la risa de una niña y por una mujer que jamás había pedido nada a cambio de su bondad. Al recuperar el control de la empresa, lo primero que hizo Adam no fue dar declaraciones públicas ni celebrar la victoria, sino ocuparse de lo que consideraba verdaderamente importante. Se reunió personalmente con el tribunal encargado del caso de Neil Graham, no como víctima exigiendo el máximo castigo, sino como alguien que pedía clemencia. Explicó que Neil se había visto obligado a cometer ese delito para salvar la vida de su hija, que había sido víctima de chantaje y manipulación por parte de los verdaderos organizadores, que durante todos esos 2 años había vivido en constante arrepentimiento y que al final había ayudado voluntariamente a destapar un crimen mucho más grave. No estoy justificando lo que hizo, dijo Adam ante el tribunal. Pero veo la diferencia entre un hombre que cometió un error terrible por desesperación y personas que planearon a sangre fría destruir la vida de otro por dinero. El primero merece una segunda oportunidad. Los segundos ya recibieron el castigo que merecían. El tribunal tomó en cuenta esa solicitud, así como la colaboración activa de Neil con la investigación, y le impuso una condena mucho más leve de la que originalmente correspondía, considerando las circunstancias atenuantes. Más aún, Adam ayudó de forma anónima, a través de personas de confianza, a la familia Graham. Saldó las deudas que quedaban por el chantaje de tantos años, pagó el seguimiento médico continuo de Paige y ayudó a Neil, después de su liberación, a conseguir un trabajo digno, no en su propia empresa, para evitar rumores, sino a través de una recomendación con alguien de su confianza. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Joan un día, sin poder creer esa muestra de misericordia. ¿Después de todo lo que le hizo? Porque él también fue una víctima, respondió Adam sencillamente. Y yo sé demasiado bien lo que se siente ser víctima de la crueldad ajena. No quiero que su familia sufra más de lo que ya inevitablemente va a sufrir por su acto. En la empresa también hubo cambios, pero no revolucionarios, sino sabios. Adam reinstaló en sus puestos a los empleados que habían sido despedidos injustamente por dudar de la versión oficial de su desaparición. Le agradeció personalmente a John Miller,
otorgándole una pensión vitalicia generosa, además de la del gobierno. Convocó una reunión con todo el equipo, no de esas solemnes, sino cálida, humana, donde compartió parte de su historia y agradeció a cada persona que lo había ayudado en algo, aunque fuera solo con una palabra amable en los días más oscuros. La prensa llamó a su regreso la gran sensación empresarial de la década. Los inversionistas hacían fila, ofreciendo expansión, sociedades, fusiones. Le propusieron escribir un libro sobre lo vivido, protagonizar un documental, dar una conferencia sobre la fortaleza del espíritu humano. Rechazó todo eso. Sabía que el verdadero valor que había ganado en esos 2 años tan difíciles no se medía en las ganancias de la empresa ni en las líneas de un contrato. Se medía en algo completamente distinto. Una casa sencilla, con una cerca torcida, el crujir de la leña en la estufa, una voz infantil preguntando cuándo iba a volver para arreglar los columpios, y la calidez silenciosa y desinteresada de una mujer que se había enamorado en él no de un millonario, sino simplemente de una persona. Comprendió que estaba listo para volver a casa, a su verdadero hogar. No organizó ningún banquete de celebración por la recuperación de la empresa. No dio ni una sola entrevista, a pesar de las docenas de solicitudes insistentes. Simplemente, una mañana, subió a un auto sencillo, discreto, que no recordaba en nada su nuevo viejo estatus, y se detuvo en un mercado de carretera para comprar un ramo de flores. No de rosas de una florería cara, no de orquídeas traídas por vuelo especial. Un ramo sencillo de flores silvestres, margaritas y aciano, atadas con un cordel, de esas que vendía una señora mayor a un lado del camino, exhibidas sobre un mantel de plástico viejo. El viaje hasta Mapleton duró 7 horas. Por la ventana desfilaban campos familiares, ese mismo bosque donde alguna vez había ayudado a Molly a buscar hongos, esa misma curva tras la cual se abría la vista del pueblito con sus cercas torcidas y el humo de las chimeneas. Detuvo el auto frente a la casa conocida y bajó, sintiendo el corazón latirle más fuerte que en cualquier negociación de su vida. Molly, que jugaba en el patio con el perro de los vecinos, fue la primera en notarlo. Se quedó paralizada un segundo, mirándolo fijamente, y luego salió corriendo hacia la casa con un grito de emoción. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llegó el tío Adam! ¡Ya volvió!». La puerta se abrió de golpe, y en el porche apareció Sara, con un vestido sencillo de casa, sosteniendo una toalla que apretó contra su pecho, sin pensarlo, al verlo. Durante varios segundos largos, se quedaron mirándose el uno al otro a través del pequeño patio, sin poder decir palabra. «¿Volviste?», susurró ella finalmente, y en su voz había de todo a la vez: desconfianza, esperanza, el miedo a ser abandonada de nuevo, y en algún lugar profundo, esa misma calidez que él había recordado durante todos esos meses de separación. «Te lo prometí», dijo él, acercándose y tendiéndole el sencillo ramo de flores silvestres. «Perdón por haber tardado tanto». Ella tomó las flores con las manos temblorosas, aspirando su aroma simple, un poco polvoso, del verano en el valle. «Tengo algo importante que decirte», dijo él en voz baja. «Debí habértelo dicho desde entonces, pero no quería que eso cambiara nada entre nosotros antes de tiempo. Sara, yo no era solo el dueño de una pequeña empresa. Fundé uno de los estudios más grandes del país. Tenía dinero, estatus, todo lo que la gente llama éxito. Y lo perdí todo de un día para otro. No por haber sido mala persona, sino porque las personas en quienes más confiaba me traicionaron de la manera más cruel posible». Sara escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos, apretando cada vez más el ramo contra su pecho. «¿Pero sabes qué entendí en estos 2 años?», continuó él, tomando su mano libre entre las suyas. «Que cuando no tenía nada, ni nombre, ni memoria, ni un solo dólar, tú no viste en mí una ganancia futura, ni a un patrocinador en potencia, sino simplemente a una persona. Me diste de comer cuando yo no tenía con qué pagarte nada. Me acogiste en tu casa sin pedirme nada a cambio. Me dejaste ir, aunque claramente no querías hacerlo, porque pensabas que era lo correcto para mí. Nunca me preguntaste quién había sido antes ni qué había tenido. Para ti eso no importaba. Simplemente me esperaste, así como soy». Se le quebró la voz. «Tú no salvaste solo a un desconocido sin memoria, Sara. Salvaste toda mi vida.
Me enseñaste cómo debería ser de verdad. No sobre el dinero, no sobre el estatus, sino sobre las personas que se quedan a tu lado cuando no puedes darles nada a cambio. Sara se quedó callada largo rato, todavía apretando el ramo contra sí, y después negó suavemente con la cabeza, no en rechazo, sino en un silencioso asombro. Necesito un poco de tiempo para que todo esto me acomode en la cabeza, admitió. Sigues siendo el mismo hombre que me arregló la cerca y no recordaba ni un solo cuento. Y al mismo tiempo, eres alguien completamente distinto. Dame un día. Solo quédate aquí hoy, como antes. Se quedó. Todo ese día transcurrió casi igual que cientos de días anteriores. Cortó leña, aunque ya no hiciera falta, solo por el gusto de volver a sentirse en casa. Molly, sin despegarse de su lado ni un momento, le contaba emocionada todo lo que había pasado durante su ausencia. La nueva maestra, el cachorro que por fin les habían dejado tener, que los columpios ya necesitaban otra reparación. Sara preparaba la cena, mirándolo de vez en cuando por la ventana abierta de la cocina, como si todavía no pudiera creer que de verdad estuviera ahí. Durante la cena, casi no hablaron de su pasado, solo se rieron recordando pequeñeces, como la primera vez en su vida había tratado de ordeñar una cabra, cómo había confundido la ortiga con la hacedera. Al caer la noche, cuando Molly, agotada tras un día entero de felicidad, por fin se durmió, Sara sacó al porche esa misma cobija en la que solían envolverse en las tardes de otoño y se sentó a su lado bajo un cielo ya oscuro, salpicado de las primeras estrellas. «Hoy hasta huele igual que aquella vez», dijo ella en voz baja. «Solo que entonces yo tenía miedo de que te fueras, y hoy tengo miedo de que todo esto sea un sueño». «No es un sueño», respondió él tomándola de la mano. Se puso de pie, todavía sosteniendo su mano, y se arrodilló despacio ahí mismo, en las tablas del porche, en el mismo lugar donde tantas veces se habían sentado juntos, en silencio, sin pedirse nada el uno al otro. «Sara, sé que te estoy pidiendo mucho. Dejar entrar a tu vida no solo al hombre que acogiste, sino a toda una nueva realidad, con todas sus complicaciones. Pero te prometo algo. A tu lado quiero seguir siendo exactamente el hombre en el que me convertí aquí, en esta casa. Honesto, trabajador, amándote a ti y a Molly más que a nada en el mundo. Cásate conmigo». Sara se quedó sentada, apretando contra su pecho el ramo de flores silvestres ya un poco marchito, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. No de esas lágrimas amargas, sino de las que llegan junto con la felicidad más verdadera, la más ganada a pulso. «Sí», susurró finalmente. Y después, ya más fuerte, entre risas y lágrimas a la vez: «Sí, claro que sí». En la ventana apareció por un segundo Molly, medio dormida, despertada por los gritos, y al entender lo que pasaba, salió corriendo al porche con un chillido de emoción, abrazándolos a los dos, mientras desde el patio de al lado se escuchaba el ladrido de un perro, como si él también se alegrara de lo que estaba pasando. De pie en medio de aquel pequeño patio en Mapleton, bajo un cielo despejado de verano, Adam Walker, un hombre que lo había perdido todo y había encontrado algo mucho más valioso, por fin sintió que estaba en casa. No en una mansión, no en la oficina de la empresa más grande del país, sino ahí, en los brazos de una mujer que se había enamorado de él cuando no era nadie, y que ahora, sabiendo toda la verdad, seguía amándolo con la misma sinceridad. El amor verdadero, resultó ser, no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la disposición a quedarse cuando el mundo entero te da la espalda. En la disposición a compartir el último pedazo de pan sin preguntar qué pasará después. En la disposición a esperar, sin exigir nada a cambio. Y como demostró esta historia, ese amor siempre termina siendo más fuerte que cualquier dinero, que cualquier poder y que cualquier traición. Se casaron de manera sencilla, en el patio de esa misma casa en Mapleton, rodeados de vecinos, con Joan Miller presente en la fiesta, con Ryan, quien desde entonces se convirtió en el abogado permanente de la empresa, y para sorpresa de muchos, también con la familia Graham, a quienes Adam invitó personalmente, cerrando así,
con perdón y no con venganza, ese capítulo tan difícil de su vida. Neil, tras cumplir su condena condicional, considerando todas las circunstancias atenuantes, ahora trabajaba como conductor en una pequeña empresa de logística, honestamente, sin tener que mirar sobre su hombro con miedo. Paige, una niña sana y alegre de 10 años, se hizo tan buena amiga de Molly que, en verano, pasaban más tiempo juntas que en sus propias casas. Adam no se mudó con Sarah y Molly a la ciudad. En cambio, abrió en el valle, cerca de Mapleton, una pequeña sucursal de la empresa, dedicada al desarrollo de videojuegos educativos para niños. Y él mismo, a diferencia de años anteriores, ahora trabajaba más seguido desde su casa, con esa cerca torcida pero ya remendada, que desde una oficina en el centro de Seattle. Lo explicaba de manera muy sencilla. Construí la empresa pagando el éxito con cada minuto libre de mi vida. Ahora quiero construirla sin perder lo único que de verdad importa. Por las noches, cuando Molly y más tarde el hijo que tuvieron juntos, Jake, ya se habían dormido, él seguía saliendo con su esposa al mismo porche. Se envolvía en la misma cobija con olor a hogar de pueblo y escuchaba el silencio, apenas interrumpido por el canto de los grillos. ¿No te arrepientes?, le preguntó Sarah una vez, recordando aquella noche 2 años atrás, cuando él había aparecido por primera vez en la puerta del hospital, siendo un hombre sin nombre. ¿Sabes?, respondió él, abrazándola más fuerte por los hombros. Si alguien me ofreciera regresar el tiempo y evitar todo ese dolor a cambio de nunca haberte conocido, lo rechazaría sin dudarlo ni un segundo. A veces, lo peor que nos pasa termina siendo la puerta hacia lo más importante. En algún lugar muy lejos de ahí, en las oficinas de cristal de Seattle, seguía brillando el letrero de Nexora Games, un símbolo de la perseverancia y el talento de un hombre que se levantó de la nada. Pero el verdadero tesoro que había ganado a costa de perderlo todo no estaba en ese edificio. Estaba ahí, en el patio silencioso de un pequeño pueblo, bajo un cielo estrellado, en los brazos de una mujer que se había enamorado de él cuando no tenía absolutamente nada, salvo un buen corazón y una fe terca en que la verdad, tarde o temprano, siempre termina triunfando. Queridos amigos, así llega a su fin nuestra historia de hoy. La historia de Adam nos recuerda que uno puede perder mucho más que dinero o bienes materiales. A veces el destino nos quita algo todavía más grande: el nombre, la memoria, la confianza en la gente e incluso la vida tal como la conocíamos. Pero también nos demuestra que ni la traición, ni la mentira, ni la codicia ajena pueden destruir para siempre a una persona, mientras en su corazón queden la honestidad, la fuerza de voluntad y las ganas de luchar por la verdad. Cuando quienes Adam consideraba más cercanos le dieron la espalda, aparecieron de la nada personas que lo ayudaron no por su posición, sino simplemente porque vieron en él a un ser humano. Y tal vez ese sea el apoyo más valioso que existe en esta vida. Y hoy les tengo una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es peor? ¿Perder todos tus bienes o descubrir un día que te traicionaron las personas más cercanas a ti? ¿Y creen que el bien que uno le hace a los demás, tarde o temprano, siempre regresa, aunque al principio parezca que en este mundo no existe la justicia? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Tal vez su historia o sus propias palabras le sirvan a alguien que en este momento está pasando por un periodo difícil y casi ha perdido la fe en la gente. Si esta historia tocó su corazón, apóyenla con un like. Suscríbanse al canal Historias de Vida en Vivo para no perderse las próximas historias reales sobre traición, amor, esperanza, justicia y la increíble fuerza del carácter humano. No dejen de ver también las demás historias del canal. Ya deben estar apareciendo en su pantalla. Este relato fue narrado por Miguel. Cuídense mucho y cuiden también a quienes los rodean. Y nunca lo olviden. El verdadero valor de una persona no se demuestra cuando lo tiene todo, sino cuando encuentra la fuerza para levantarse después de haberlo perdido, en apariencia, absolutamente todo.